Bienvenidos a la clase número 3 de biología para cuarto año. ¿De qué trata la clase? La clase trata de los procesos energéticos. ¿Qué son los procesos energéticos? Los procesos energéticos son los que sirven de sustrato metabólico para el organismo obtener energía y realizar sus diferentes funciones. ¿Cuántos procesos energéticos hay? Entre los procesos energéticos que hay está, número 1, la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso en que las plantas transforman la energía solar en energía química. Además aportan el oxígeno que utilizamos nosotros para respirar y sobrevivir y mantiene el planeta. Sin él no existiríamos. Está la quimiosintesis. ¿Qué es la quimiosintesis? La quimiosintesis la realizan algunas bacterias para obtener su energía y mantener los ciclos biogeoquímicos. Por ejemplo, el ciclo del carbono, el ciclo del azufre, entre otros. Se encuentra la respiración celular aeróbica. La respiración celular aeróbica es aquella donde la célula degrada el oxígeno en glucosa para mantener la homeostasis. Y se encuentra el metabolismo, que es la cualidad que tenemos los seres vivos de transformar el alimento que ingerimos en energía a través de las enzimas. Para ello anexaré un video a continuación. Todos los seres vivos necesitan nutrirse para crecer. La comida de las plantas es diferente a la de las personas. Las plantas elaboran su propio alimento por un proceso llamado fotosíntesis. Este no podría realizarse sin el sol. Las plantas toman energía de la luz solar y usan esta energía para elaborar un azúcar llamado glucosa. La glucosa es la fuente principal de alimentación de las plantas. Les da el combustible que necesitan sus células para funcionar y crecer. No es un secreto que las plantas usan sus raíces para absorber el agua del suelo. El agua viaja desde las raíces hasta las hojas de las plantas, a través de una vena llamada el xilema. Mientras tanto, las hojas absorben el dióxido de carbono del aire, a través de unas aberturas llamadas estomas. El agua y el dióxido de carbono se extienden por las células empalizadas y las células esponjosas. Estas células contienen estructuras llamadas cloroplastos, los cuales se llenan de un pigmento verde llamado clorofila. La clorofila es la que le da a las hojas su color verde. En la fotosíntesis, la clorofila captura la energía de la luz solar y la almacena como energía química. Este proceso divide las moléculas de agua en átomos de hidrógeno y oxígeno. La energía química se utiliza para elaborar glucosa a partir del hidrógeno y del dióxido de carbono. La glucosa se divide en moléculas extras de agua y le da a la planta suficiente alimento para su crecimiento. Las hojas liberan oxígeno como producto de desecho. Esa es una de las razones por que las plantas son tan importantes para nosotros. Estas absorben nuestro dióxido de carbono y nos dejan el oxígeno. Nosotros inhalamos el oxígeno y exhalamos el dióxido de carbono. La quimiosíntesis es un proceso exclusivo de algunas bacterias. Consiste en la síntesis de ATP a partir de la energía desprendida por determinadas reacciones de oxidación de sustancias inorgánicas. Muchos de estos compuestos proceden de la descomposición de materia orgánica. La quimiosíntesis está dividida en dos fases, las cuales son la oxidación y el ciclo de Calvin. La quimiosíntesis y la fotosíntesis son dos procesos anabólicos muy importantes desde el punto de vista energético, porque representan la síntesis de materia orgánica a partir de energía química de materiales orgánicos o de la radiación luminosa. Los únicos organismos actualmente existentes capaces de realizar la quimiosíntesis son las bacterias. Por ejemplo, las bacterias del azufre obtienen energía por la oxidación de compuestos de este elemento. La fotosíntesis es el proceso que representa actualmente la principal vía de entrada de energía en la biosfera. La vegetación terrestre y las algas microscópicas que flotan en los océanos son las encargadas de este proceso,
que utiliza la energía de los fotones de la luz para formar los enlaces de moléculas orgánicas. Respiración aeróbica. Es un tipo de metabolismo energético en el que los seres vivos extraen energías de moléculas orgánicas, como la glucosa, por un proceso complejo en el que el carbono es óxido y en el que el oxígeno procedente del aire es el oxidante empleado. En otras variantes de la respiración, muy raras, el oxidante es distinto del oxígeno. La respiración aeróbica es el proceso responsable de que la mayoría de los seres vivos, los llamados por ellos aeróbicos, requieran oxígeno. La respiración aeróbica es propia de los organismos eucariontes, en general, y de algunos tipos de bacterias. El oxígeno que, como cualquier gas, atraviesa sin obstáculo las membranas biológicas. Atraviesa primero la membrana plasmática y luego las membranas mitocondriales, siendo en la matriz de la mitocondria, donde se unen electrones y protones formando agua. La respiración anaeróbica es un proceso biológico de óxido-reducción de monosacáridos y otros compuestos en el que el aceptor terminal de electrones es una molécula inorgánica distinta del oxígeno, y más raramente una molécula orgánica. La realizan exclusivamente algunos grupos de bacterias y para ello utilizan una cadena transportadora de electrones análoga a la de las mitocondrias en la respiración aeróbica. No debe confundirse con la fermentación, que es un proceso también anaeróbico, pero en el que no participa nada parecido a una cadena transportadora de electrones y el aceptor final de electrones es siempre una molécula orgánica. La fermentación alcohólica es un proceso biológico de fermentación en plena ausencia de aire, originada por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono. La fermentación láctica es un proceso celular anaeróbico, donde se utiliza glucosa para obtener energía y donde el producto de desecho es el ácido láctico. Este proceso lo realizan muchas bacterias, llamadas bacterias lácticas, hongos. ¿Sabes cuándo tu organismo se encarga de construir o, caso contrario, destruir las moléculas para realizar determinadas actividades? Cuando empiezas a ingerir alimentos. Si hay algo en lo que nos caracterizamos los seres vivos, tanto autótrofos y heterótrofos, es en utilizar nutrientes para mantenernos vivos y llenos de energía. De ahí la importancia de los bioelementos primarios, y que posteriormente estos se encargarán de la formación de las biomoléculas orgánicas, como lo son los carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Y a qué es a lo que llamamos a todo esto? Así es, metabolismo. El metabolismo viene de la palabra metabol, que significa cambio, más el sufijo ismo, que significa cualidad, por lo que podemos definir al metabolismo como la cualidad que tienen los seres vivos de cambiar la naturaleza química de alguna sustancia. Recuerda, la comida que ingieres pasa por el sistema digestivo. En este proceso intervienen una gran cantidad de enzimas. Para que lo sepas, una enzima es una proteína que actúa como catalizador de una reacción química. Aquí es el momento en el que se encargará de descomponer las proteínas en aminoácidos, las grasas en ácidos grasos, los hidratos de carbono en azúcares, como la glucosa. En el siguiente paso descompone. Esto es con el fin de que la energía producida pueda ser distribuida a todas las células del cuerpo, las cuales se utilizará como combustible, y en donde finalmente pasarán al torrente sanguíneo, para cumplir su determinada función. Ahora, ¿por qué es importante saber la definición de metabolismo? Como sabrás, el metabolismo es más allá que una simple palabra. Es sumamente vital en la vida de cualquier ser vivo, y al mismo tiempo es complejo, al realizar dos procesos importantes. Y si me prestaste atención, el metabolismo tiene dos rutas importantes. En uno se desdoblan moléculas, y en el otro se construyen. Uno es catabolismo, y el otro es anabolismo. Ambos son importantes para el cuerpo. Ambos se encargan de transformar sustancias. Ambos son un complemento del otro, y para demostrártelo, empecemos por saber qué es el catabolismo. El catabolismo es una división del metabolismo. ¿Qué pasa en esta primera mitad? Las moléculas de carácter complejo se convertirán en moléculas simples. En este proceso, las reacciones liberarán energía, la cual será usada posteriormente por el anabolismo. Un ejemplo de lo que te estoy diciendo sucede en la vida cotidiana, por así decirlo, al momento en el que consumes una manzana.
Poco a poco se va desintegrando en tu boca. Pasa por algunos procesos digestivos hasta quedar como una larga cadena de carbohidratos. Y como sabrás, una cadena de carbohidratos está unida mediante enlaces químicos, y al momento de romper los enlaces y gracias a la participación de coenzimas es que oxidas y reduces tu cadena de carbohidratos. En pocas palabras, obtendrás glucosa, y es por eso que el catabolismo es exotérmico, ya que desprende energía. Finalmente, este producto queda con un bajo nivel de energía, lógicamente. Ahora pasemos a la otra mitad de este proceso, el anabolismo. En el anabolismo se construirán ahora nuevas estructuras, es decir, moléculas sencillas a complejas. Ahora, en el ejemplo de la manzana nos quedamos que este ya pasó de moléculas complejas a moléculas simples. Pero, ¿ahora qué sucederá? Estas nuevas moléculas de glucosa por lo general se encontrarán en diferentes órganos del cuerpo, como por ejemplo el glucógeno. El glucógeno es una sustancia blanca abundante en el hígado y puede transformarse en glucosa cuando el organismo lo requiere. Este es un ejemplo clarísimo de algo pequeño para conseguir algo grande. A diferencia del catabolismo, este es un proceso endógeno al absorber energía. Este proceso en el que se genera glucógeno también es conocido como glucogénesis. Pregunta: ¿la degradación de almidón en el tracto digestivo es un proceso anabólico o catabólico? La respuesta es catabólico. Recuerda que al decir degradar, químicamente significa convertir moléculas complejas a moléculas simples. Bien, esto sería todo en esta ocasión. Espero que hayas comprendido la importancia del metabolismo y sus procesos.